¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy García Ledesma Miguel Ángel. Yo soy Crucerón Eric Michel. Y hoy toca hablar de un tema sumamente importante en las bases de datos. Hoy hablaremos de cursores explícitos e implícitos. Para comenzar, hablemos de qué son los cursores. Bueno, los cursores son áreas de memoria donde Oracle ejecuta sentencias SQL. Las sentencias pueden ser tan importantes como las que muestran en pantalla. Como podemos ver, son sentencias sencillas de SQL que nos ayudarán a actualizar el nombre de los students siempre y cuando se cumpla la condición. Así que podemos decir que los cursores son estructuras de datos internas, las cuales nos permiten el procesamiento de los resultados de las consultas SQL. Aquí podemos ver una imagen en la cual hacemos referencia a las estructuras de datos, ya que como acabamos de mencionar, los cursores son en esencia estructuras de datos, ¿vale? Muy bien, en este momento vamos a hablar acerca de la manipulación de cursores. Para que Oracle procese alguna instrucción SQL, este necesita crear un área de memoria, la cual es conocida como área de contexto. En ella se tendrá la información necesaria para procesar la declaración. Esta información incluye el número de filas que hemos procesado gracias a la sentencia y un puntero a la representación analizada de la sentencia. Además podemos decir lo siguiente. Un cursor es un identificador o puntero al área de contexto. Y a través de este cursor, un programa PL/SQL puede controlar el área de contexto y lo que le sucede a medida que se procesa la sentencia. Cabe recalcar que los cursores tienen dos características muy importantes. La primera es que los cursores nos permiten obtener y procesar filas devueltas por una declaración select, siempre y cuando sea una fila a la vez. Y la segunda es que un cursor se debe nombrar para poder ser referenciado. Más adelante veremos cómo nombrar y cómo referenciar los cursores. Bueno, es momento de hablar de los tipos de cursores que existen. Hay dos tipos de cursores. Por un lado tenemos los cursores implícitos, los cuales son declarados por Oracle de manera automática, cada que ejecutamos una sentencia SQL. Por lo tanto, nosotros como usuarios no somos conscientes de estos cursores y por lo tanto no podemos controlar ni procesar la información de estos. Pero por otro lado, tenemos los cursores explícitos, los cuales se ven reflejados cuando al hacer una consulta, esta devuelve más de una fila de datos. Esto significa que nosotros como programadores hemos declarado el cursor dentro del bloque de código PL/SQL. Así podemos procesar cada fila de datos de manera secuencial. Aquí podemos ver una imagen que hace referencia a los cursores explícitos e implícitos que acabamos de mencionar. Es momento de hablar de este superversus. Por un lado tenemos los cursores implícitos y por el otro los cursores explícitos. Y bueno, la ventaja que tenemos al declarar un cursor explícito en vez de tener un cursor implícito es que el cursor explícito le da al programador más control programático. Además, los cursores implícitos son menos eficientes que los cursores explícitos, por lo que es más difícil detectar errores de datos en estos cursores. Ahora bien, hemos estado hablando de cursores explícitos, pero ¿cómo es que trabajan? Bueno, el proceso que debemos seguir para trabajar con un cursor explícito consta de los siguientes pasos. Ahora veamos la serie de pasos que debemos seguir para poder trabajar con los cursores explícitos de forma adecuada. El primero es declarar el cursor. Esto nos ayudará a inicializar el cursor en la memoria, tal y como se muestra en el código en verde. Muy bien, el segundo paso es abrir el cursor. Aquí es donde el cursor previamente declarado se abre y a este se le asigna memoria, tal y como se muestra en el código que está apareciendo en pantalla.
El tercer paso es obtener el cursor. Aquí es donde el cursor previamente declarado y abierto ya puede comenzar a recuperar los datos y el código es el siguiente que se muestra en pantalla. Y bueno, el cuarto paso es cerrar el cursor. Aquí es donde el cursor previamente declarado, abierto y obtenido debe cerrarse para poder liberar la asignación de memoria, tal y como se muestra en el código. Es momento de hablar de los atributos de cursor. Como podemos ver en la siguiente tabla, tenemos 4 atributos, los cuales son NotFound, Found, RowCount e isOpen. Después podemos ver la sintaxis de los atributos. Esta es muy similar para todos ellos. Primero colocamos el nombre del cursor, seguido de un signo de porcentaje y el nombre del atributo. El atributo NotFound es booleano, ya que si la búsqueda que hacemos en el cursor no nos retorna una fila, este atributo nos retornará un valor true. En caso de lo contrario, nos retornará un false. El atributo found es muy similar a un NotFound, solo que en este caso el atributo nos retornará un valor true si la búsqueda que hacemos en el cursor nos retorna una fila. En el caso de lo contrario, el atributo nos retornará un valor false. El atributo RowCount nos dará el número de registros extraídos de un cursor en ese momento. Y por último tenemos el atributo isOpen, el cual nos retornará un valor booleano igual a true si y solo si el cursor en cuestión sigue abierto, y nos retornará un valor false en caso de lo contrario. Muy bien, es momento de hablar del cursor for loop y de los nested cursors o cursores anidados. Comencemos hablando del cursor for loop. Este cursor utiliza una sintaxis simplificada. Como este tipo de cursores, el proceso de abrir, recuperar y cerrar se maneja implícitamente. Esto hace que los bloques sean mucho más fáciles de codificar y mantener. El cursor for loop especifica una secuencia de declaraciones, las cuales se repetirán una vez por cada fila de vuelta por el cursor. Por último tenemos los cursores anidados. Los cursores se pueden anidar uno dentro de otro. Aunque esto puede parecer algo complejo, en realidad no lo es. Es simplemente un bucle dentro de otro bucle. Vamos a comenzar con el primer ejemplo de los cursores implícitos y este comienza con el begin. Vamos a actualizar primero la tabla student y le hacemos un set a la columna de los first name cuando empiecen con la letra B, y después vamos a desplegar en pantalla todos aquellos que hayan sido modificados. En el segundo ejemplo vamos a tener dos variables de tipo varchar, ambas de una longitud de 35. Vamos a iniciar con un select haciendo la selección del first name y el last name, rellenando los valores de las variables antes mencionadas en la tabla estudiante. Cada que encuentre el ID de estudiante 1, 2, 3. Y bueno, vamos a desplegar los valores que se guardaron en la variable. Y tenemos una excepción, esto cuando no tenga un dato, sea un no data found, se va a desplegar el texto que viene ahí en el código: there is no student with student ID 1, 2, 3. En este tercer ejercicio tenemos declarada una variable de tipo fila llamada brStudent. Y luego comenzamos con un select en la tabla estudiante y se va a rellenar lo encontrado en esta tabla en la variable antes declarada, siempre y cuando se cumpla la condición de que el ID de estudiante sea igual a 156. Si esto se cumple, vamos a desplegar en pantalla los datos recopilados en la variable antes mencionada. También tenemos una excepción, que es cuando no se encuentra ningún dato. Entonces esto se va a elevar a un error, que es el -2001, y se va a desplegar en pantalla el texto que es student, the student is not in the database. Ahora veamos el ejemplo de cursores explícitos.
Primero declaramos un cursor llamado czip y hacemos un select de la tabla zip code y ponemos una condición donde el número de filas retornado sea menor o igual a 5. Después declaramos una variable brZip de tipo row type. Comenzamos con un begin, abrimos nuestro cursor, comenzamos un loop, comenzamos a extraer la información del cursor y la vamos almacenando en la variable previamente declarada. Ponemos un exit when para que esto se salga cuando no encuentre filas en el cursor. Y desplegamos la información almacenada en la variable como es el zip, la ciudad y el estado. Terminamos el loop y terminamos nuestro begin. Bueno, ahora tenemos el segundo ejemplo de cursores explícitos. Aquí primero declaramos nuestro cursor que se va a llamar studentName. Hacemos un select del first name y del last name de la tabla student. Ponemos condición de que el número de filas sea menor o igual a 5. Declaramos una variable llamada studentName, la cual va a ser de row type. Y comenzamos con el begin. Abrimos nuestro cursor studentName y comenzamos el loop. Comenzamos a extraer la información de nuestro cursor con ayuda del fetch y lo vamos almacenando en nuestra variable studentName. Ponemos nuestro exit when, que es cuando el cursor ya no retorna filas, por ende ya termina el loop. Después desplegamos en pantalla el nombre del estudiante y su last name. Terminamos o cerramos el loop, después cerramos nuestro cursor y terminamos el begin. Y bueno, aquí tenemos el tercer ejemplo de cursores explícitos. Comenzamos declarando una variable llamada vsid, que va a ser del tipo studentID. Posteriormente declaramos un cursor llamado cstudent y le aplicamos un select para obtener el studentID de la tabla student y aplicamos una condición que sea studentID menor a 110. Luego comenzamos con el begin, abrimos nuestro cursor llamado cstudent, comenzamos el loop. Colocamos un fetch para extraer la información del cursor y colocarla en la variable seed. Colocamos nuestro exit when para que cuando el cursor ya no tenga nada nos saque del loop y desplegamos en pantalla el studentID. Cerramos nuestro cursor y tenemos una excepción, que es cuando sucede otra cosa, que en este caso sería el ID sea mayor a 110, mayor o igual. Vamos a cerrar nuestro cursor en caso de que esté abierto. Bueno, espero que haya sido de su agrado toda la información que les compartimos acerca de cursores explícitos e implícitos. A nosotros nos pareció uno de los temas más importantes a lo largo del curso de bases de datos distribuidas. Bueno, aquí les estaremos dejando la bibliografía. Les recomendamos demasiado este libro si es que quieren comenzar en este mundo de las bases de datos distribuidas. Nos vemos en la próxima. Bye.